Bienvenidos. Hoy hablamos de La vida es bella. Una historia que arranca con la ligereza de una comedia optimista, pero que acaba demostrándote que proteger la inocencia y la felicidad de un niño es la mayor victoria posible, cuando el mundo se está desmoronando. Curiosamente, ese título tan luminoso es una coincidencia exacta con la última frase que un León Trotsky, exiliado en México, escribió en su testamento político antes de ser asesinado, convencido de que, a pesar de todo el horror, la vida sigue siendo bella. Y es que, coincidencia o no, el guión nació de un intento real por mantener esa misma luz. El padre de Roberto Benigni pasó 2 años en un campo de concentración nazi y, al regresar, les relataba a sus hijos aquellas terribles vivencias, suavizándolas con ironía para protegerlos del trauma. Para muchos, esta cinta es el refugio emocional definitivo. Para otros, una forma de dulcificar una tragedia histórica. Esta contradicción nos deja una pregunta en el aire. ¿Es esta película un homenaje a la resistencia del espíritu humano o una fantasía que nos permite mirar hacia otro lado cuando el horror se vuelve insoportable? Estrenada en 1997, esta producción italiana se convirtió en un gigante que nadie vio venir. Dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, la película contó con su esposa en la vida real, Nicoletta Braschi, para interpretar a su principesa. El impacto fue tan bestial que recaudó más de $230 millones en todo el mundo, una cifra astronómica para una cinta que no habla inglés. Una anécdota que define bien la energía del proyecto ocurrió en la gala de los Oscar. Cuando anunciaron su premio a Mejor Película Extranjera, Benigni no caminó por el pasillo, sino que saltó sobre los respaldos de las butacas en las que se sentaban las estrellas de Hollywood. Antes de ese caos controlado, el director tuvo que pedir permiso al Centro de Documentación Judía Contemporánea de Milán para asegurarse de que su enfoque no resultara ofensivo, lo que demuestra que, tras las payasadas de Guido, había un respeto profundo por el material que estaba manejando. Ubicada en la Toscana italiana, en pleno ascenso del fascismo, la historia arranca como una comedia romántica, llena de equívocos, pero se quiebra por la mitad cuando la realidad del Holocausto atrapa a sus protagonistas. Un padre judío y su hijo son enviados a un campo de concentración, y allí comienza el verdadero motor de la película, la construcción de una mentira piadosa. El padre inventa un juego de puntos y recompensas para que el niño no entienda que su vida corre peligro. A primera vista, la película requiere que el espectador haga un pacto de fe considerable. Resulta difícil creer que, en un entorno de vigilancia extrema, un niño pueda permanecer escondido mientras los guardias pasan lista cada mañana. Sin embargo, la realidad a veces supera a la ficción. Benigni construyó este milagro uniendo historias reales. Por un lado estaba el recuerdo de su padre. La filosofía del juego la sacó de Rubino Romeo Salmoni, un superviviente de Auschwitz que años después publicó sus memorias bajo un título brillante: Al final derroté a Hitler. Salmoni usó esa metáfora para no volverse loco en Auschwitz, y la táctica de esconder al pequeño se inspiró en Yisrael Meir Lau, un niño de 8 años que sobrevivió en Buchenwald oculto en un barracón, gracias al ingenio de su hermano. Si entras en ese juego, donde la historia real y la fábula se dan la mano, la tensión de que el truco sea descubierto te mantiene pegado a la pantalla. El guión funciona porque está dividido en 2 actos, que se espejan. Lo que en la primera parte es una broma blanca sobre un huevo roto o una llave que cae del cielo, en la segunda parte se convierte en una herramienta de supervivencia. Muchos espectadores sienten que la película es un truco de magia emocional. Te hace reír para que, cuando llegue el golpe, te pille con la guardia baja. Sin embargo, una parte de la crítica siempre ha señalado que esta estructura simplifica demasiado el horror histórico, convirtiéndolo en un decorado para una fábula. No es una película sobre la guerra, es una película sobre el lenguaje y cómo las palabras adecuadas pueden construir una realidad paralela. Ese enfoque es precisamente lo que hace que sea tan accesible para alguien que huye del cine bélico convencional. Benigni no busca el realismo sucio ni la cámara en mano. Su dirección es casi teatral, centrada en el movimiento constante de su propio cuerpo.
La decisión más inteligente fue el uso del color y la luz. La primera mitad es vibrante, cálida y soleada, mientras que el campo de concentración se presenta con tonos grises y neblinosos, pero sin llegar nunca a la oscuridad total. Esto ayuda a mantener el tono de fábula. Muchos directores habrían caído en la tentación de mostrar la violencia explícita, pero Benigni elige sugerirla a través de los ojos de un niño o mediante sombras en la pared. Algunos críticos consideran que esta limpieza visual es un error, pero para la mayoría del público es lo que permite que el mensaje de esperanza no se ahogue en la tragedia. Roberto Benigni está en pantalla casi cada minuto y su energía es agotadora, en el mejor de los sentidos. Es un payaso clásico, un heredero de Chaplin que utiliza la gestualidad para distraer al miedo. De hecho, gran parte del tono de Guido nace de la improvisación constante de Benigni, que construía el personaje casi como un número de circo emocional en tiempo real. A su lado, Nicoletta Braschi aporta la sobriedad necesaria, aunque su papel es más reactivo. Pero la verdadera joya es el pequeño Giorgio Cantarini, que tenía solo 5 años durante el rodaje. Para conseguir esa naturalidad, Benigni le contaba la trama de forma fragmentada, como si realmente estuvieran participando en una especie de juego cinematográfico. Existe una química genuina entre ellos, que evita que el filme se sienta artificial. Es curioso que Cantarini, años después, confesara que tardó mucho tiempo en entender de qué trataba realmente la película. La música de Nicola Piovani es, probablemente, el 50% del éxito emocional de la cinta. El tema principal es una melodía instrumental que suena alegre, pero que tiene una cadencia melancólica que te prepara para el final sin que te des cuenta. Con el tiempo acabaría trascendiendo la propia película, incluso en versiones posteriores con letra. En cuanto a la puesta en escena, destaca cómo se utiliza el sonido. Los gritos de los soldados alemanes nunca se traducen, lo que genera en el espectador la misma confusión y desamparo que siente el niño. No hay grandes alardes técnicos ni efectos visuales, porque la película confía plenamente en su capacidad para generar imágenes icónicas, como la de un padre desfilando de forma cómica frente al escondite de su hijo en medio del peligro. El consenso general es que estamos ante una de las películas más queridas del cine moderno, aunque su reputación ha pasado por fases. Mientras que el público la abrazó de inmediato, algunos sectores académicos la ven con recelo por su falta de rigor histórico. Pero juzgarla por su exactitud es no entender su propósito. No intenta ser un libro de texto, sino una carta de amor a la capacidad de protección de un padre. La diferencia entre verla hoy o haberla visto en su estreno es que ahora aceptamos mejor que el cine puede tratar temas terribles desde la fantasía. Es una obra que no te deja indiferente, porque te obliga a decidir si prefieres la verdad cruda o una mentira hermosa que te ayude a seguir adelante. La vida es bella no ha perdido ni un gramo de su capacidad para conmover. Tras ganar 3 premios Oscar, incluyendo el de mejor actor para Benigni, algo extremadamente poco habitual para una interpretación de comedia en lengua no inglesa, la película se instaló en el imaginario colectivo como el estándar de la tragedia esperanzadora. Inventando una vía que el cine nunca antes había cruzado, Benigni demostró que para dimensionar el tamaño de una tragedia no siempre hace falta mostrar la sangre. A veces basta con filmar el vacío que deja una sonrisa que intenta resistir a la fuerza. Su influencia se nota en cómo el cine posterior ha intentado mezclar géneros imposibles, aunque pocas veces con la misma fortuna. Ha sido parodiada, analizada y proyectada en colegios de medio mundo, lo que refuerza esa idea de que su lenguaje ha terminado siendo universal. En definitiva, una historia extraordinaria sobre el amor, la imaginación y la capacidad humana de construir refugios donde parece imposible, y que nos recuerda que a veces no importa ganar o perder, sino simplemente proteger a quienes amamos.